bestie, bienvenida a este nuevo espacio en donde emprenderemos juntas este camino hacia nuestro glow up, nuestro brillo interno. Pero antes que nada me quiero presentar, mi nombre es Cynthia Michelle, me puedes llamar Mitch y pues soy la chica detrás de Sousen. Y voy a dar un poco de contexto de qué es Sousen. En sí, Sousen es la combinación de dos palabras. So, en inglés, de mucho. Yo sé que en el inglés se escribe con doble O, pero pues estéticamente como que no tanto. Y Zen es de balance. Entonces, prácticamente encontrarás aquí en Sousen ese balance que tanto has estado buscando para tu vida. Y pues para dar más contexto, soy nutrióloga e instructora de yoga y pilates. Actualmente doy consulta nutricional y también doy clase de Yogilates, que en sí es la combinación de ya las dos disciplinas. Y pues la verdad el estar relacionada a todos estos temas de nutrición, de fitness, me abrió un panorama en donde llegué a la conclusión donde no es solamente comer saludable y hacer ejercicio. Se trata de ver más allá y de ver también como tal del bienestar. Entonces, haciendo mis investigaciones, haciendo como tal el buscar que mis futuros pacientes, mis futuros alumnos se enfoquen o ayudarlos como tal a encontrar su bienestar, me enfoqué totalmente en 3 dimensiones de las 8 dimensiones que tiene el bienestar. Yo me enfoco en cuerpo, mente y espíritu. Y es por eso que creé Sousen, para tener como tal un espacio para poder fomentar en eso. Entonces, pues bueno, en este primer episodio me voy a enfocar en esas 3 dimensiones para empezar a trabajar en nuestro glow up, que en sí es nuestro brillo interno, ese brillo interno que todos tenemos y todos somos capaces de empezar a trabajarlo y sobre todo lucirlo, ¿ok? Entonces, pues bueno, empecemos mediante ciertas anécdotas mías, cómo empezar a trabajar nuestro glow up con estas dimensiones, ¿ok? Entonces, bueno, empecemos con la dimensión cuerpo. En mi caso, algo que me ayuda a definir y sobre todo darle mayor continuidad a este hábito es que desde niña he hecho de todo. He hecho baile, atletismo, porristas, telas, fútbol, vóley, etcétera. En verdad, muchas actividades. Y el aventarme en sí a hacer todas estas actividades físicas me ayudó a definir, en mi caso, que yoga, pilates y HIIT son como tal los ejercicios que les puedo dar una muy buena continuidad, porque son los que me encantan y sobre todo disfruto hacer. También algo que me ayudó es ver el ejercicio como una actividad de disfrute, que me ayude a sentir bien y no tanto como para llegar a un aspecto físico o hacerlo por compensación. En verdad, cuando cambiamos nuestro mindset en ese sentido, todo se vuelve súper fácil. En el tema de nutrición, híjole, yo antes estaba mi nutrición fatal, en verdad, pero mal, mal, mal. Recuerdo mucho que cuando estaba en primaria me molestaban muchísimo por mi peso. Siempre he sido muy delgada y recuerdo que hasta mi abuela se preocupaba por mi peso y me llevaba con muchos doctores y exámenes y me daba muchos suplementos. Y recuerdo que a raíz de la conducta de mi abuela y de mis compañeros al decirme cosas, empecé a verme al espejo y no me agradaba en sí mi cuerpo. Ya viéndolo en esta visión de mis 20, pues era una niña en desarrollo. Aún mi cuerpo no estaba al 100%, o sea, obviamente iba a existir mucha comparación, pero a esa edad pues no lo comprendía como tal. Pero pues bueno, entonces mi solución era que quería empezar a engordar para dejar que mi abuela se preocupe de mí y que mis compañeros me vieran entre comillas normal. Y algo que estoy recordando que creo que me generó como tal un trauma, trauma porque, o sea, lo recuerdo mucho, es que a mí antes me gustaba un niño y me acuerdo que lo conocí en invierno y generalmente pues cuando vas al colegio en invierno pues es usar pants. Y me acuerdo que luego fue verano y fue el cambio de uniforme y yo usé falda y me acuerdo que sí le impactó mucho y a cada rato me decía es que eres muy delgada y que no sé qué, y yo de que ok, ¿y eso qué? Entonces, pues bueno, esos fueron como tal esos factores que quise como yo para empezar a engordar, pero lo hice de mala manera, la verdad. Empecé a comer a lo grosero. Todo fue porque usé de ejemplo a un tío que empezó a engordar, pero vaya, viendo su estilo de vida,
Lo único que hacía en el día era estar acostado viendo tele y comiendo papitas. Y pues erróneamente empecé a hacer eso yo también. Consumir mucha cantidad de comida en la cual pues no me nutría y en resumen no engordé. Lo único que me provoqué fue que me enfermara el estómago y dejé pasar como que esa parte de mi vida. O sea, ya no le tuve tanto enfoque al querer engordar. Y pues empecé a ignorar como tal los comentarios de la gente que tenía de mí hacia mi cuerpo. Pero lo que sí es que por la mala nutrición que tenía en secundaria y prepa, me desmayaba muchísimo. O sea, literal, sí. Fui la niña que se desmayaba en los honores. O sea, oso. Y pues tenía un chorro de migrañas constantemente porque pues yo veía como tal la comida como una forma de sobrevivir, de consumir algo dulce. En este caso era mucho coca, para no marearme en el día. Me acuerdo que consumía muchas salchipapas en la cafetería y esa era literal mi única comida en el día. Y quiero recalcar que estos hábitos no lo hacía por temor a subir o aumentar de peso. Mi verdadero problema es que no era consciente de lo que es llevar una buena alimentación. Así que así me la pasé prácticamente hasta que llegué a carrera, o sea, hasta estudiar nutrición como tal. Y empecé a ver todos los beneficios que lleva tener una buena alimentación, la importancia de desayunar, porque pues yo antes no lo hacía. Encontré la causa de mis mareos y sobre todo el por qué yo, Cynthia Michelle, batallo bastante en aumentar. Y eso me ayudó a tener más empatía conmigo misma y sobre todo amar mi cuerpo tal como es. Y pues gracias a eso, empezaré con la dimensión mente. Por el tema de mis migrañas, que realmente si tú no padeces de eso, estás en el cielo. Besti, o sea, en verdad es la vida más maravillosa cuando alguien no padece migrañas, porque en verdad es muy horrible. Cero se lo deseo a alguien, ni a mi enemigo se lo deseo, en verdad. Entonces, me acuerdo mucho que en plena sesión de mis 15 años, o sea, me dio una migraña horrible, fue todo un desastre, o sea. Ahí Mitch toda maquillada, toda producida y no, fatal. Y pues bueno, algo que en sí comprendí mucho es que sí puede ser el tema nutricional, mi tema de las migrañas, pero mucho también es el tema emocional. El tener migrañas también está vinculado con el estrés y al principio sí podría identificarlo, más que nada por temas de la escuela, temas personales en mi casa. Pero llegó un punto donde yo juraba que ya estaba en balance con el estrés y que por eso ya no me darían y ¡pum! De repente me acuerdo que me dio una migraña horrible y me dije a mí misma, real, qué miedo, porque no sentía estrés en esos momentos, o sea, pero algo que he aprendido es que como seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos y mi cuerpo ya se está adaptando al estrés. Y, híjole, quiero aclarar que la palabra estrés no siempre es negativa, tiene su lado positivo porque tu cuerpo está en alerta y eso te ayuda a moverte, a hacer ciertas cosas, pero dejas que te domine y ya valiste y pues no es algo que queremos, ¿verdad? Entonces me asusté porque no pude identificar el estrés en mi vida y empecé a trabajar en reducir como tal mi estrés. Y ahí fue cuando conocí el maravilloso mundo del yoga. Esa disciplina real me ayudó a cambiar mi vida, 1000%, mi visión ante este trayecto que estoy haciendo, me empezó a formar para ser la persona que realmente soy. Y sucesivamente, me acuerdo mucho, o sea, yo el cómo entré al mundo de yoga en realidad fue por una mala experiencia y fue justamente en mi primer clase de yoga. Recuerden que la primera impresión pues es todo, ¿verdad? Entonces a mí me tocó una instructora que me di cuenta que no tenía el tacto con el alumno y que a pesar de ser mi primer clase en toda mi vida, me puso a hacer handstand, que son posturas de, pues en sí te paras con todo tu cuerpo, con la cabeza y la verdad es que eso es como un yoga avanzado. Entonces por ende me caí y por suerte no me lastimé, pero lo bueno es que tomé esa experiencia no del lado negativo de decepcionarme del mundo del yoga,
Más bien lo tomé de buena forma y literal me dije a mí misma, me voy a preparar para yo ser la instructora de yoga y yo sí darle la atención y el aprendizaje al alumno. Porque esos fueron como tal, yo siento que esos fueron como tal mis destellos de vocación a lo que actualmente me dedico. En sí, para mí es súper importante que mi paciente, mi alumno, aprenda y disfrute como tal en sí de estos hábitos saludables. Y pues bueno, así fue como empecé mi certificación de yoga. Pero como tal, ya regresando nuevamente a la dimensión mente, gracias al yoga me llevó a las meditaciones y eso me ayudó bastante a reducir como tal mi estrés, a identificar qué pensamientos sí les debo que dar el mayor enfoque y qué pensamientos los debo que como tal dejar ir. Y pues bueno, también a tener mayor empatía con mis pensamientos y por ende también conmigo misma. Y a partir de las meditaciones, ahora vamos a la dimensión espíritu. En sí mi trayecto con la espiritualidad, yo creo que mi abuela ha sido la que más me lo ha fomentado. Como tal, siempre me han fomentado la religión católica. Ella me enseñó a rezar todas las noches. Ella, como trabajaba en una iglesia, aprendía sobre la Biblia, sobre el rosario. Aparte de que hacía mis travesuras junto con mi abuela, como ir a las oficinas de la iglesia y estar en el chismecito con las secretarias, el ir al jardín de la iglesia y atenderlo y también en sí ir a sus bodegas. Nunca olvidaré, una vez me llevó mi abuela, voy a decir el nombre de la iglesia, tipo, me vale, pero una vez fuimos a la iglesia de la Purísima y tenían unas bodegas, no sé si aún lo tengan, esto les digo que yo tenía unos 6 años, tenía unas bodegas enormes, pero así, no les miento, no sé si era mi altura de niña chiquita, pero era una montaña de ropa para donar. Entonces me acuerdo que una vez mi abuela me llevó y mi abuela fue como que atáscate, llévate todo lo que tú quieras. Y yo, wow, literal, me acuerdo que me aventé a la ropa. Pero es una pequeña anécdota de yo de niña. Pero bueno, en sí eso fue como 4, 8 años en donde la verdad me la pasé súper bomba. Pero pues bueno, ya luego entré como tal al kinder y estuve en colegio católico, en el cual este colegio pues tenía su propia capilla, su casa de madres, cruzando la calle también tenía la iglesia. Y wow, ahorita que me doy cuenta, sí vivía como tal en un mundo muy católico. Y pues seguí esta vida católica hasta después de secundaria. Inicios de prepa, me acuerdo que fue cuando me metí a grupos de iglesia. Y ahí fue cuando pues me topé con la realidad. Este es mi punto personal. Cada quien tiene el suyo y es totalmente respetable. Pero yo me di cuenta que mucho de lo que se fomentaba era lo contrario. No sé si fue la generación con la que me tocó al entrar en ese grupo o esta nueva iglesia, pero la verdad es que me desencantó en sí pues todo. Y como tal pues me quité lo católico y pues eso también me ayudó a cuestionarme y a darme curiosidad sobre otras religiones, otras formas de pensar, pero nuevamente como en lo nutricional, dejé ese lado, esa dimensión del espíritu. Pero ojo, o sea, al dejar mi lado religioso no significa que deje como tal mi espiritualidad. En sí, recordemos que es una espiritualidad, es también encontrar tu visión, tus anhelos, empezar a ser consciente de tus valores y que eso te impulse en la vida para empezar a lograr la vida de tus sueños. Entonces, en ese inter en donde aún no definía mis cualidades, mis debilidades, qué busco en mis relaciones, qué quiero lograr en la vida, ya luego me consideré agnóstica, que creo que, o sea, en sí yo creo en alguien que es superior a mí, llámese vida, Dios, universo. Y pues nuevamente gracias al yoga y a las meditaciones fui descubriendo como tal la ley de la atracción. Y aquí ya hablamos también de la metafísica, pero pues no soy como tal maestra, entonces no conozco como tal todas las leyes universales. Pero esta es una de ellas, entonces digamos que la ley de atracción es como tal el título y el manifestar y las afirmaciones son como los subtítulos. Entonces, pues bueno, las manifestaciones y las afirmaciones es algo que empecé a aplicar en todo este año 2021. Y no saben cómo me han cambiado la vida. Las manifestaciones son una
buena herramienta que me ha ayudado a mí a lograr muchísimas cosas. Las afirmaciones me ayudan bastante a tener un boost de energía y sobre todo a estar constantemente positiva. Entonces, pues sí, Besti, en sí este ha sido como tal mi camino al bienestar. Y ahora en la actualidad no saben todo lo que he trabajado y me siento súper orgullosa de decir que ya soy capaz de reconocer mi valor, mi amor, el poner límites, el trabajar con gusto constantemente en mí, en mi salud y sé sentir lo que tengo. O sea, es muy bonito sentir que tienes esa buena conexión con el universo. Esto es como en sí un resumen de todo lo que he vivido y cada quien tiene su propio camino. Pero a veces el tener a alguien de ejemplo o tener a alguien, alguna base, te ayuda a empezar a ser consciente. Y esta es la clave, o sea, el empezar a trabajar en ello, porque créeme, Besti, todos tenemos nuestro propio brillo interior. Y o sea, no solo se trata de ser conscientes y empezar a trabajar en ello. Suena fácil, pero en realidad es que no. Quiero aclarar que esto es un proceso que se hace siempre. No vamos a llegar a un punto en donde completemos 100% nuestro glow up, porque somos seres humanos y el constante evolución sobre todo. Pero recuerda que ante este viaje no estás sola. Yo también constantemente lo estoy trabajando, estoy aprendiendo. Y el hecho que estés aquí interesada en estos temas, créeme que es un súper gran paso. Y tal, te llevas una estrellita en tu frente. Y pues muy bien, para terminar pues empezaré con una sesión de consejos que les pedí que me pidieran en Instagram, sousen.mx, para que la siguiente pues estén al pendiente. Entonces pues empecemos. Muy bien, primer pregunta que me dejaron, ¿cómo empezar a hacerlo? Yo la verdad considero que la base de todos estos cambios es el autoconocimiento. Entonces, date un momento para tener una introspección sobre quién eres, cuáles son tus cualidades, cuáles son tus debilidades, hacia dónde vas, qué te gustaría lograr, etcétera. O sea, siento que esa es la base principal ante ello, el autoconocimiento te llega luego el amor propio y por ende el amor propio te ayuda también a estar fomentándote día tras día estos hábitos saludables. Entonces sí, yo considero que trabajes muchísimo en tener un autoconocimiento. Esta pregunta me encantó mucho. Habla sobre consejos para salir de tu zona de confort, dejar de tener miedo a la opinión de los demás. Y créanme que el salir de tu zona de confort es todo un proceso, no es algo de la noche a la mañana. Y justo acabo de subir un post sobre eso en mi Instagram. Recordemos que el salir de tu zona de confort, primero para eso necesitas como tal una meta. Algo que tú quieras lograr, algo que tú quieras cambiar, ¿verdad? Entonces, ante eso y ante el proceso que se dice, va a haber miedo. Siempre lo va a haber. Pero créeme, que en el momento en donde lo superas, ya nada te da miedo. Hubo una ocasión donde yo empecé a emprender y fue mi primer negocio. Se llamaba Green Bites. Para los que estén escuchando esto y los hayan probado, sabrán el delicioso sabor que eran. Pero eso fue una manera de yo salir de mi zona de confort en el sentido de que, ¿sabes qué? Es que yo quiero emprender. Yo quiero empezar a vender estos snacks saludables, porque son saludables, son bajos en calorías, son una muy buena opción donde yo luego eventualmente le puedo dar a la comunidad, le puedo dar a mis pacientes, etc. Algo que me ha ayudado mucho con el tema del miedo es simplemente lanzarme. O sea, en verdad no pensarla, simplemente lanzarme. Y me acuerdo mucho que yo estaba en la zona de miedo y le estaba pensando, no, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Hasta que de la nada hubo un proyecto en mi universidad donde teníamos que llevar diferentes expositores para dar ciertos temas y estaban preguntando por proveedores, pues para que estuvieran ahí vendiendo o para que también estén en el convivio del evento, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando yo levanté la mano y dije, yo quiero estar ahí. Tengo el nombre, Greenbacks. No tenía nada, bestia. Nada. Literal me lancé
No es que recomiende literal esta estrategia porque sí está muy de que, locochona, pero literal me lancé. Y en un mes, literal, saqué logo, saqué 2 productos, saqué empaque, saqué en sí el stand, saqué ya las redes sociales en un mes. Y no es como que me tuviera que esperar para que contratara a alguien y me haga el branding. No, la idea es simplemente ya hacerlo. Y al momento de hacerlo, te das cuenta de qué errores hubo o qué mejoría puede haber. Y así es como se da este constante crecimiento. Y ahí es cuando es la zona del aprendizaje, en el cual tú ya te lanzaste y te estás dando cuenta de, por ejemplo, en mi caso de Greenbacks, creo que es mejor tener un empaque de mejor calidad. Pues bueno, estoy aprendiendo que con el empaque que antes tenía, pues como que no era la mejor opción, ¿verdad? Entonces, también eso también luego te lleva a la zona de crecimiento, porque poco a poco, mediante el aprendizaje que estás teniendo, también estás creciendo y estás en sí conquistando los objetivos que tú tenías y sobre todo pues ya empezar a vivir la vida de tus sueños. En este caso yo ya estaba empezando como tal con mi negocio, entonces pues sí, prácticamente lo que yo te diría es ponte una meta fija, qué es lo que quieres lograr y lánzate a ello. Nada va a ser perfecto, pero créeme que mediante la práctica, mediante lo que vayas avanzando vas a aprender y por ende vas a lograr eso que quieres lograr. Esta pregunta también está muy buena y yo creo que ya luego haré un podcast más personalizado o más enfocado más bien hacia este tema, que dicen, ¿cómo puedo mejorar mi relación con la comida? Y mucho de lo que yo estoy hablando en este podcast siento que es muy importante y siempre he dicho, en el momento en donde tú eres consciente de algo, eres capaz de cambiarlo, ¿ok? Entonces, supongamos que estás en este tema de la relación de la comida y está muy vinculado con los atracones. Bueno, en el momento donde estás teniendo un atracón, sé consciente, toma pausa y di, ¿esto es hambre o esto es cierta ansiedad que estoy teniendo? Y a partir de ahí, yo como nutrióloga ya es como lo empiezo a trabajar con el paciente, ¿verdad? Si es por tema de ansiedad, pues bueno, ya estás identificando, ok, número 1, identificar, esto es tema de ansiedad porque, y ahí vas teniendo introspección, ok, ok, es por tema de la escuela, o es que mis papás discuten y me da estrés y me quiero atracar, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es primero identificarlo y de ahí ya empezar a trabajar. Yo siempre he dicho, como yo nutróloga, yo te puedo dar opciones inteligentes en las cuales ese atracón no te cause tanto impacto negativamente a tu salud, pero sí es muy importante que también lo vean en terapia. Muy, muy importante. Y eso siempre lo voy a mencionar. Gracias a este crecimiento que ha tenido Sousen, ya alcanzamos un código de descuento para ustedes, besties, y que empiecen terapia. Entonces, con confianza me puedes mandar DM y te lo mando. Entonces, sí, es algo que se tiene que ver de los dos lados, del lado nutricional y del lado psicológico. Muy bien, y ya por última pregunta, que también me gusta mucho, ay, todas me encantan, síganme mandando preguntitas. Menciona, me gustaría consejos sobre cómo trabajar mi disciplina para poder lograr mis rutinas y objetivos. Y este tema yo creo que también luego lo voy a tocar más a profundidad en otro episodio, pero a mí me encanta fomentar la disciplina empática. ¿Y qué es eso, Mitch? Yo nunca había escuchado ese concepto. La verdad es que yo tampoco, no sé si yo lo inventé, no sé si mi ego quiere pensar eso. Pero ¿qué es eso? Es en sí seguir trabajando en tus hábitos saludables, pero teniendo empatía con tus emociones. Créeme que yo te entiendo bastante. Créeme que en el tema de glow up, el mío fue no tanto físico, porque a veces me preguntan, ¿cómo fue tu glow up? Y que no sé qué, pon tus fotos de antes y después. No, la verdad, mi glow up no fue algo físico, fue más en mi salud mental. Yo suelo tener mucha depresión y ansiedad, pero mucho de ir a terapia me está ayudando bastante. Pero bueno, me desvié tantito. Entonces entiendo muchísimo esos bajones.
entiendo que despiertas y dices, ¿sabes qué? No quiero existir, o sea, me siento mal, no me siento con energías, no me siento con motivación. Y a veces, pues tendemos, la mayoría, en dejarlo, ¿verdad? Entonces, me acuerdo mucho que yo subí un video de TikTok sobre la disciplina y también comentaban, sí, pero es que también se tiene que fomentar el descanso y que bla, 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 etcétera. Y sí, no estoy negada a eso, pero yo siento que también tú puedes como tal fortalecer, o sea, seguir fortaleciendo estos hábitos saludables aún teniendo estos bajones. Recuerda que son hábitos saludables, te tiene un beneficio hacia ti. Entonces, por ejemplo, en el tema del ejercicio, digamos que tú sueles tener una rutina súper heavy, súper estructurada en el gym, pero hoy, no sé, acabas de cortar con tu novio y te sientes fatal al día siguiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedes hacer ante eso? Lo que yo hago es aplicar disciplina empática en el sentido de, ok, le voy a bajar el ritmo. En vez de hacer mi rutina super heavy, simplemente me voy a ir a caminar al parque. Voy a hacer yoga y pilates, que son ejercicios de bajo impacto. Son ejemplos, ¿verdad? Ya cada quien luego encuentra como tal su ejercicio. Pero bajarle el ritmo y no dejarlo, porque recordemos los beneficios que tiene como tal el hacer ejercicio. Tiene muy buenos y hasta nos ayuda en nuestro propio humor. Entonces créeme que también te va a ayudar a darte ese boost de ánimo que necesitas. Y créeme que aunque sea fuerte o algo ligero como lo que acabo de mencionar, igual te causa un impacto y un beneficio. Entonces sí es muy importante que igual sigamos trabajando en nuestros hábitos saludables y también, ojo, si de plano quieres descansar, también descansa. O sea, aquí la vida no se trata de estar friega 24/7. O sea, si tú quieres descansar, si de plano no te sientes, también hazlo. Hazlo siempre, todo en tu vida con empatía y con paciencia a ti misma. Créeme que ya luego habrá el momento donde puedas retomar como tal esos hábitos. Y pues bueno, bestie, eso es todo de mi parte. En verdad espero que hayas encontrado conocimiento, empatía y sobre todo motivación para ya empezar con tu glow up. No olvides compartir este episodio con alguien que lo necesite y nos vemos en el siguiente episodio. Te mando muy, muy, muy buenas vibras. Un besito y nos vemos pronto. Bye, bye.